Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les damos una cordial bienvenida a nuestro ministerio, la Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. Y a la vez les damos una cordial bienvenida a la transmisión del día de hoy, que lleva por título Las casas que Jesús visita. Como es de costumbre, cada noche de los días viernes nos damos cita a través de estas plataformas digitales para estudiar la palabra del Señor. Y como ya es conocimiento nuestro, nosotros estamos estudiando las enseñanzas que transformaron el mundo a través de las parábolas del Señor Jesús. Y para esta oportunidad tenemos una parábola muy importante, muy interesante, la cual se titula la parábola de los dos cimientos. De manera que antes de empezar queremos invitarlos para que ustedes puedan compartir esta señal, puedan invitar a sus amistades, puedan suscribirse a nuestro canal Iglesia a tu Alcance TV, puedan darle like a esta transmisión y compartirlo para que así podamos llegar a más personas. Y como ya mencionamos, la parábola titulada Los dos cimientos es una de las enseñanzas que tiene como propósito hacernos tomar conciencia de lo que vale nuestra vida ante los ojos del Señor y el inmenso amor que Dios tiene para con nosotros. Y esta parábola pues es muy interesante el que nosotros podamos eh, aprender, que podamos entender. Y como ustedes están mirando ahí en la pantalla, ven una casa que está en la orilla del mar, en la playa del mar, sobre la arena y que ya está anegada en agua. Y la otra que está sobre la roca y que pues viene el viento, golpean las olas sobre la roca y no le pasa nada. Entonces, esta parábola está registrada en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, desde los versículos 24 hasta el 29. Y dice así: pues todo aquel que oye estas mis palabras y las hace, le compararé a el varón prudente que edificó su casa sobre la roca y descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y arremetieron contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y todo aquel que oye estas mis palabras y no las hace, será semejante a aquel varón insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos e hicieron ímpetu contra aquella casa y cayó, y su caída fue grande. Y aconteció que cuando Jesús hubo acabado estas palabras, la gente se espantaban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. Esa es la parábola que está registrada en el capítulo 7 del Evangelio de San Mateo y también está registrada en el Evangelio de Marcos. Pero para el estudio en esta ocasión, pues vamos a circunscribirnos al Evangelio de Mateo. Y la primera pregunta que nos hacemos aquí es, ¿por qué Jesús usó esta parábola? Pues cabe mencionar que es muy importante entender las cosas que antecedieron a esta parábola, las que lo motivaron al Señor Jesús para hablar de esta parábola.
Y si nosotros encontramos desde el capítulo 5 del libro de San Mateo, capítulo 6, el Señor Jesús desarrolla una serie de enseñanzas que ahí en más de una Biblia está encabezado, o perdón, está bajo el encabezado del título, el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña. Y en esas lecciones ahí, el Señor Jesús, en resumen, habla del amor de Dios. El amor de Dios que Él, pues, manifiesta a la humanidad haciendo esa revelación de su carácter expresada en los 10 mandamientos. Y una parte de esos mandamientos muestran el amor de la criatura creada hacia Dios, y la otra parte muestra el amor entre los seres humanos, entre creyentes, entre prójimo. Y él presenta aquí algo que les habla a sus discípulos a manera de advertencia, cuando dice el versículo 15, guardaos de los fariseos y de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas dentro son lobos rapaces. Y el versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Estamos estudiando aquí el capítulo 7 del libro de San Mateo. Entonces, es evidente que este mensaje de esta parábola no está dirigido a un público en general, de no creyentes, no. Esto está dirigido a los creyentes, esto está dirigido a los discípulos, esto está dirigido a los seguidores de Cristo. Y en esta parábola él quiere poner una división entre el discípulo, el creyente, el seguidor del Señor Jesús, que es un genuino cristiano, y el otro es un, vamos a decir, un religioso, llamado entre comillas cristiano, pero no es otra cosa más que un religioso nominal, que solamente conoce, solamente ha aprendido, pero no hay en él una vida práctica o no hay en él una vida de piedad. Y es por eso que el Señor Jesús, ahí en el libro de Lucas, capítulo 6, que es donde está el otro evangelio registrada esta parábola, él dice, ¿y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Es decir, muchos religiosos, entre ellos escribas y fariseos, lo llamaban Señor al Señor Jesús. Y no hacían mal, hacían bien. Lo mal que hacían era que solamente lo llamaban Señor de una manera nominal, como ocurre hoy en día. Hay mucha gente que llama al Señor Jesús Señor, pero de una manera nominal. Es decir, no lo acepta como el Señor de sus vidas, como el amo y dueño que gobierna sus vidas. No, no es nada de eso. Y otros van más allá todavía, que lo aceptan solo como su Salvador y nada más, pero no lo aceptan como su Señor. Entonces, así como había gente en los días del Señor Jesús que solo lo aceptaban como Señor de una manera nominal, hoy en día también encontramos en los círculos llamados cristianos este tipo de personas que no son genuinos creyentes o genuinos discípulos o genuinos seguidores del Señor Jesús. En esta parábola de los dos cimientos, el tema principal es el fundamento de la vida del creyente, y ese fundamento es Cristo. Y en esta parábola, la palabra clave es el que oyere y obedece, el que oye y obra. Esa es la palabra clave. Y el versículo clave es el 24 y 25, ¿no? Especialmente la frase que dice, el que edificó su casa sobre la roca. Entonces,
De eso se trata esta parábola y de esto nos vamos a ocupar. ¿Para qué el Señor Jesús usó esta parábola? ¿Qué quiso enseñar con esto el Señor Jesús? Primero, que el creyente genuino es aquel que construye su vida espiritual y cristiana en Cristo, que es la roca eterna, la roca inamovible. Y el segundo principio es que el creyente o cristiano nominal o falso creyente, mejor llamado, o aquel que no es creyente, que simplemente es incrédulo, construye su vida sobre la religiosidad o sobre sus méritos de obras o simplemente construye su vida sobre afanes mundanales. Entonces, vamos a explicar esta parábola de los dos cimientos. Y para ellos vamos a dividir esto en los siguientes temas. Primero, la actitud de los edificadores. Segundo, la similitud de los edificadores. Tercero, la diferencia que hay entre uno y lo otro. Y cuarto es las lecciones prácticas que podemos aprender. Y como ya hemos mencionado, el peligro de los falsos profesantes es el tema del cual nosotros tenemos que tener cuidado en no caer en ese error. Aquí tenemos dos edificadores que podrían ser dos constructores, dos arquitectos, dos ingenieros de construcción civil, en fin, son dos. Uno construye en la roca y el otro construye en la arena. Uno escogió un cimiento sólido y el otro escogió un cimiento débil. Y los dos hombres declaran ser cristianos porque ambos oyen la palabra del Señor, sino que uno la pone por obra y otro le da caso omiso. Y aquí está la diferencia, donde nosotros tenemos que estudiar y ser conscientes para ver en cuál de los dos lugares nos encontramos o en cuál de los dos lugares nos vamos a ubicar. El hombre sabio oye y pone en práctica lo que oye. El hombre necio solo oye y nada más. Muestra indiferencia a los tesoros espirituales y celestiales que es el Evangelio. El falso creyente se contenta con oír y no pone por obra la palabra de Dios. Y aquí la roca sobre la cual el hombre sabio construye su casa son las palabras que el Señor Jesús acabó de decir allí en el capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, acerca del sermón de la montaña, acerca de las bienaventuranzas. Esa es en esencia y en resumen la roca, esas verdades eternas. Y ya en forma personificada, entonces es Cristo. Y la primera división es la actitud de los constructores, la actitud de los edificadores. Uno oye y obra y el otro oye y no obra. Entonces, el que oye y obra, el Señor Jesús lo llama el hombre prudente, el hombre sensato, el hombre sabio, que construye su casa sobre la roca y aun cuando venga el viento, la tempestad, el huracán, la lluvia, los ríos se desborden o el mar se desborde, esa casa se mantiene inamovible porque está en la roca, aun cuando las inclemencias del tiempo den con ímpetu contra ella. Dice el versículo 24 y 25. Pues todo aquel que oye estas mis palabras y las hace, le compararé a aquel varón prudente que edificó su casa sobre la roca y descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y acometieron aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Los que hacen la voluntad de Cristo es el que hace la voluntad de Dios. El creyente verdadero quiere hacer la voluntad de Dios. Nosotros somos conscientes de que somos salvos o salvados por la gracia mediante la fe en Cristo. El verdadero creyente, el verdadero genuino,
cristiano genuino, que construye su vida, su casa, sobre Cristo, que es la roca. Escucha las palabras, las enseñanzas y las pone por obra. El evangelio es un evangelio práctico, es un evangelio vivencial, es un evangelio en el cual usted demuestra la obra que el Espíritu Santo hace en usted cuando lo transforma de una persona antes de ser creyente en una nueva persona, en un hijo de Dios después de ser creyente. Dios transforma el corazón y transforma la vida. Y ahí el texto dice que este hombre sabio, este hombre prudente, edificó su casa sobre la roca. Y cuando el Señor Jesús usa esta ilustración, está haciendo una especie de evocación a lo que Dios había hablado en el Antiguo Testamento acerca de la roca y a quién representaba la roca. Y vamos a ver aquí algunos de esos pasajes. Dice ahí, versículo 25, porque estaba fundada sobre la roca. Esa casa que ese hombre sabio edifica en Cristo, en la roca, esa casa no cae. Por más que el enemigo se ensañe contra ese creyente se mantiene inamovible, porque Cristo aseguró de que yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Deuteronomio 32:4 dice, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son justicia. Dios de verdad, y ninguna iniquidad hay en él. Es justo y recto. La roca es Dios, el gran yo soy en el Antiguo Testamento. Y ese gran yo soy en el Antiguo Testamento es aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida en el Nuevo Testamento. De manera que la roca es Cristo. Deuteronomio 32:15 dice, hablando de una especie de llamada de atención a esos pueblos, dice, y dejó al Dios que le hizo y menospreció la roca de su salvación. Dios era la roca de salvación en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento esa roca es personificada en Cristo. Ahora, los apóstoles del Nuevo Testamento, como lo es Pablo y Pedro, ellos escriben acerca de la roca. Y miren lo que ellos dicen. Pablo en 1 Corintios 10:4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la cual era Cristo. En el Antiguo Testamento, esa roca de la cual vertía agua en el desierto para darles de beber a los israelitas, dice Pablo, que esa roca era Cristo. Efesios 2:20 dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, Jesucristo mismo siendo la piedra principal del ángulo. Cristo es la piedra principal. Cristo es el cimiento potente. Cristo es la zapata donde descansa el resto de la pared o de las columnas de la construcción del edificio. Y 1 Pedro 2:4 dice, al cual allegándoos como a la piedra viva, a la roca viva, reprobada cierto de los hombres, empero escogida de Dios y preciosa. Cristo es la roca. De manera que mi apreciado amigo, mi apreciado hermano que me estás escuchando, siguiendo esta transmisión, mi interés es que usted continúe reflexionando y vaya haciendo una evaluación en qué condición usted está. Si es un creyente que su vida está fundada en Cristo, que es la roca, y si usted es un hombre sabio, un hombre prudente, amén, lo felicito. Pero ahora veamos aquí la otra figura, la otra contraparte, el hombre insensato, el hombre necio. El hombre que se muestra contumaz, el hombre que se muestra insubordinado a Dios, el hombre que se muestra rebelde a las cosas de Dios.
este hombre no le interesa la voluntad de Dios. Le interesa hacer su propia voluntad. Y miren cómo ve la figura. Así es la ruina de aquel que hace su propia voluntad en contra de la voluntad de Dios. Versículo 26 y 27 dice, y todo aquel que oyó estas mis palabras y no las hace, será semejante al varón insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos e hicieron ímpetu contra aquella casa y aquella casa cayó y fue grande su ruina. Y como ya hemos venido mencionando aquí, que la casa es la vida espiritual del creyente, que el cimiento o la base donde es construida esa base para el hombre sabio es Cristo, la roca inamovible, la roca eterna. Pero para el hombre necio, no, es la harina. Y la arena es débil y se la lleva a las inclemencias del tiempo. Es por eso que el Señor Jesús amonesta en versículos previos, como lo es el versículo 21 de Mateo 7, que lo hemos leído, donde él dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo comencé diciendo que hay religiosos que reclaman o se atribuyen el nombre de cristianos o el nombre de hijos de Dios y hasta llaman a Cristo Señor, pero solamente es de labios, es una relación nominal, pero su voluntad no está, es subordinada a la voluntad de Dios. Para ellos Cristo no es el Señor de sus vidas, no es el dueño de sus vidas. Pero ustedes van a conocer muchas de estas personas que son líderes en la iglesia, que inclusive hacen obras de caridad, que inclusive hacen obras de evangelismo y hasta llevan a personas a los pies de Cristo, pero eso no significa, eso no garantiza de que están haciendo la voluntad de Dios. Eso no garantiza, mucho menos, que van a alcanzar la salvación por hacer esas obras. Todo lo contrario, dice aquí, el Señor Jesús dice, apartaos de mí, porque ustedes, ¿ok? No hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Son cristianos nominales, son cristianos que aceptan a Cristo solo como su Salvador o solo como un Señor nominal, pero no son esclavos o siervos de ese Cristo, de ese Señor. Son cristianos que no andan como Cristo anduvo, ni viven la vida que Cristo vivió. Esto es edificar la casa sobre la arena. Esto es ser el hombre insensato. Estos así llamados cristianos que no hacen la voluntad de Cristo en tiempos de paz, mucho menos la van a hacer u obedecer en tiempos de dificultad o persecución. El que no hace la voluntad de Cristo, equivalente a ser un obrador de maldad, porque sabe hacer lo bueno y no lo hace. Ser obrador de maldad es ser un quebrantador de la voluntad de Dios, lo que en griego está en la palabra original anomía, y esto es estar en contra la ley de Dios, que es en resumen expresada la voluntad de Dios. Son engañados por su propio corazón. Son personas que viven y mueren pensando en que son cristianos, mas no lo son. Descansan sobre una esperanza falsa, ya sea en la ortodoxia, ya sea en la religiosidad, ya sea en los dogmas, ya sea en la doctrina, ya sea en las enseñanzas de una organización, de una denominación o de las prédicas de un líder, pero el Señor Jesús a todo eso le llama tradiciones humanas y no hacen la voluntad de Dios. En sus vidas no se refleja los frutos del Espíritu Santo y en sus vidas no se refleja el carácter de Cristo. De manera que cuando llegue la prueba o la persecución, que puede ser manifestada en cárceles, en multas, en muerte, en supresión de derechos, es allí cuando el viento abate y se los lleva. El siguiente tema
dividido es las similitudes de los edificadores. Y la similitud que encontramos aquí es que ambos oyen la palabra de Dios, una. Otra similitud es que ambos edifican una casa, ¿ok? Y uno la edifica en la roca, otro la edifica en la arena. Dice el versículo 24 al 27, pues todo aquel que oye estas mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Y cuando viene las tempestades, esa casa no cayó porque estaba fundada en Cristo, que es la roca. En cambio, el hombre insensato edifica su casa sobre la arena y esa casa cayó porque no tenía un fundamento profundo. Y entonces vino la lluvia, vino el viento, vino el río y arrasó contra aquella casa. Entonces, aquí vemos entre las similitudes 3 cosas importantes. Uno, que ambos escuchan la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Segundo, que ambos edifican una casa. Y tercero, que las construcciones de ambos fueron sometidas a prueba. Yo te pregunto, apreciado amigo, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Tú eres simplemente un oyente pasivo o eres alguien que pone en práctica lo que aprende, lo que conoce, lo que llega a aprender del Señor? ¿Está tu vida siendo edificada sobre esa roca que es Cristo? ¿Está tu vida siendo zarandeada o probada por los afanes de este mundo y Dios te da la victoria? ¿Cómo está tu vida? Ahora, para que veamos en cuál de los dos circunstancias o realidad nos encontramos, aquí vemos la diferencia. Uno, el prudente, su vida está fundamentada en la roca que es Cristo. Y el otro, su vida está fundamentada en la arena que es este mundo. La casa que se mantiene sólida está en la roca, en la piedra. Y la casa que se cae está en la arena. El versículo 24 al 26 dice, edificó su casa sobre la roca, el hombre prudente. Y el hombre insensato o imprudente edificó su casa sobre la arena. Ahí está la diferencia. Y el deseo del Señor es invitarte y animarte para que tú puedas edificar tu vida sobre la roca. El sabio, el prudente, toma tiempo para edificar su casa en el fundamento sólido. Y para abrir un surco sobre un terreno de piedras o sobre la roca sólida, hay que cavar fuerte. Y hay que trabajar muy fuerte, muy arduo, muy duro. Y de eso se trata la vida cristiana. Que usted tiene que cada día trabajar en su salvación personal, cimentándose en la profundidad de la roca. En cambio, el hombre insensato le gusta la vida suave, la vida fácil, y no profundiza sus raíces en las cosas de Dios. Quiero recalcar que este mensaje está siendo dado a un auditorio que es creyente. El Señor Jesús estaba hablándole a los discípulos, estaba hablándole a la gente creyente que le seguía. Lo mismo hoy en día. Este mensaje es para la gente creyente, ya sea en su organización, ya sea en su congregación o en la iglesia en casa. Entonces allí, en esa comunidad cristiana, todos son creyentes y ahora se trata de identificar en cuál de los dos lados yo estoy. Si estoy en ese grupo que nuestra vida está fundamentada en la roca que es Cristo, o mi vida está fundamentada en la arena, que son las cosas de este mundo. La harina puede ser también los méritos que tú quieras hacer, las buenas obras que tú quieras hacer para alcanzar la salvación. Y eso no es así, estás equivocado. Porque Cristo es la esencia del Evangelio.
Cristo es el que vino a vivir una vida perfecta por ti. Y Cristo es el que vino a morir la muerte eterna por ti. Y Cristo resucitó, venciendo la muerte eterna. Y resucitó para darte esa vida eterna. Si tú no entiendes bien esta esencia del Evangelio, entonces estás sembrando tu vida sobre la harina. Es de vital importancia que usted pueda entender esto, que es Cristo, el fundamento de la vida del creyente. Entonces, la tercera cosa en común aquí es que la vida del creyente y del falso creyente va a ser probada mediante la persecución, mediante las tentaciones, mediante las pruebas, mediante los cambios socioculturales, mediante los problemas de salud. Si el creyente no practica la esencia del evangelio en tiempos de paz, mucho menos lo va a practicar en tiempos de persecución. Cuando no practica la vida de Cristo en tiempos que no hay persecución, cuando la persecución venga, va a abandonar el evangelio, ya sea las persecuciones como mencionamos, ¿no? A través de multas, de cárcel, de muerte, de supresión de libertades. Los que practican en tiempos de paz se van a mantener firmes en tiempos de prueba. Este es el que construye su vida sobre la roca que es Cristo. El cristianismo del hombre prudente será probado. Lo mismo, la religión del hombre religioso o falso creyente también va a ser probada. De manera que tarde o temprano no pasarán la prueba el uno o el otro. Tarde o temprano, una de estas dos cosas manifestará la debilidad de su fundamento. El que sembró, el que se cimentó en la roca que es Cristo, no será destruido. O el que se cimentó en la harina, entonces le vendrá una grande destrucción, como dice la parábola. Cuando lleguen los ataques y las persecuciones del mundo, las burlas y el rechazo por ser cristiano, entonces eso es lo que representan los ríos, las lluvias, y la casa cae. Y a todo esto, ¿qué podemos aprender nosotros como lecciones prácticas? En resumen, el que oye y obedece, y el que oye y no obedece. Es importante que todos los que profesan ser cristianos examinen con cuidado el fundamento de su fe. ¿He entendido realmente la esencia del mensaje del evangelio? ¿Estoy manifestando en mi vida los frutos que emanan de la verdadera fe? Segundo, pocas cosas son más engañosas que ser un mero oidor de la palabra de Dios. El evangelio es un evangelio práctico. La vida cristiana es una vida práctica. Este pueblo en vanos me honra enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, condenó el Señor Jesús. Habían dejado a un lado la voluntad de Dios y habían inventado sus propias leyes y normas, como lo hay hoy en día. Cada denominación, cada organización religiosa, cada ministerio o cada iglesia así llamada, cada cual tiene su manual de creencias, sus dogmas, sus tradiciones, pero todas esas cosas no son otra cosa más que enseñanzas de hombres y que tienen muchas veces más peso y más autoridad que la palabra de Dios. Y eso es muy peligroso, mi apreciado amigo y hermano. Si tu vida está amparada en esas creencias y enseñanzas y doctrinas y dogmas humanas, estás construyendo tu vida sobre tierra, sobre arena movediza. Cristo no llama a ir a Él, a oír sus palabras. Él nos llama a ponerlas en práctica. La casa de la salvación de tu alma. El cimiento es Cristo, la roca. Cristo y su obediencia perfecta a la ley de Dios. Cristo y su muerte eterna y su resurrección dándonos la vida eterna. Jesús es la roca.
Si tú como persona, tú como familia, tú como iglesia en casa, como comunidad cristiana, pones a Cristo como el fundamento, como la roca sobre la cual edificar tu vida, tú estás a bien recaudo. Ahí están nuestras vías de contacto. Si te gustó y si te ha ayudado esta reflexión, te pedimos que le des un like, que te suscribas al canal Iglesia a tu Alcance TV, que compartas esta transmisión y que invites a otras personas para que puedan unirse a esta gran familia. Déjanos tus comentarios y nosotros estaremos dándote respuesta. Vamos ahora. Nuestro Padre, gracias te damos por estas hermosas enseñanzas que transformaron el mundo. Y te suplicamos, oh Señor, que también nos puedan transformar a nosotros y que podamos ser motivados a edificar nuestras vidas en Cristo, que es la roca de eterna salvación. Quédate con nosotros y ayúdanos en nuestro crecimiento espiritual. En el nombre del Señor Jesús te lo agradecemos. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga y estaremos en otra próxima transmisión la próxima semana. Que Dios les bendiga.